Bueno, y un tema menos político, pero creo que nos compete como sociedad, es este tema, lo ponemos con Matthew Perry porque nos pegó a todos de cierta forma porque veíamos Friends, ¿verdad? En su momento, Matthew Perry fue uno de los amigos de ese programa que más conectaba con la gente. Y decimos, caras vemos, corazones no sabemos, porque ahora después de que lo sucedido, cuando se murió en el jacuzzi, que de hecho había una foto en su Instagram, en ese jacuzzi días antes de lo sucedido, y aparte que si te metes a su Instagram empiezas a hilar muchas cosas y empiezas a ver como que ciertas cositas que decías tú, híjole, pudieron haber sido alarmas. Sí. Aquí la cuestión es adicción y soledad, y por ende una depresión silenciosa. ¿Por qué? Porque muchas veces, y ahorita lo platicamos fuera de cámara y lo ponemos sobre la mesa ahorita, ¿verdad? Indira, que silenciamos y normalizamos mucho. Normalizamos las adicciones y silenciamos la soledad. En cierta forma, no llegas a confiar en nadie, a nadie le platicas nada, no tienes terapeuta, etcétera. Y entonces todo esto se va acumulando de cierta forma en que terminas así, ¿no? Totalmente. Terminas así, Hay un punto muy importante una estadística que si lo aterrizamos ahorita aquí a México, solo el 20% de las personas que tienen algún problema de salud mental reciben ayuda. No, o sea, es cómo visibilizamos la verdad la problemática. Y ahorita lo platicábamos que cada vez normalizamos más las adicciones y los problemas de salud mental. Y a la vez aumentan la falta de políticas públicas en el país, ¿no? Cada vez es más grave. Con la pandemia se agudizó muchísimo más. Hay unas estadísticas muy graves y muy importantes después de estos 2 años de pandemia, como lo hemos visto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? También el suicidio, por ejemplo, es una de las principales causas de muerte entre los 15 y 20 y tantos años. Eso es otro muy importante y una estadística muy grave que hay que ver. Entonces, pues bien lo decimos aquí con este personaje tan querido por mucha gente, caras vemos, corazones no sabemos, y cuánta gente no hay así. Claro. Que eso es la importancia que hay que ver. Hay que tener más inversión en políticas públicas de salud mental desde las escuelas, y yo siempre lo he luchado y lo he trabajado en el Congreso del Estado. Tener un psicólogo en cada una de las escuelas es un must, o sea, tiene que haberlo. Vemos en otros países cómo hay instituciones de salud mental. Aquí carecemos tanto, no tenemos, ni hospitales, ¿verdad? Ya no queremos pedir de instituciones de salud mental, pero ahorita ya es una prioridad. Vemos este caso y como este caso hay muchísimos, o sea, ver que es una de las principales causas de muerte en esas edades y ver el porcentaje tan mínimo que se le apoya a la gente, eso deja mucho que decir. Totalmente, y aunque está muy escueto todavía, no se oficializa de qué murió, cómo murió, siguen con las autopsias, etcétera. Se sabe que había en su casa opioides, que el alcohol, que la depresión. Acaban de sacar una entrevista al que le cortaba el pelo y decía, es que a mí me dijo días antes que no confiaba en nadie y que estaba muy solo, etcétera. Indira, ¿tú qué opinas? Es que vivimos ahora en una sociedad, y lo hemos platicado mucho, una sociedad que tiene tantas formas de evadirte de tu realidad, que al final terminas tú solo o sola lidiando con eso sin necesariamente saber incluso que estás en esa circunstancia y que necesitas ayuda. Entonces quizá eso es lo más grave, no tener una cultura de priorizar la salud mental, que todavía no hemos llegado a ese punto en donde la misma gente entienda que algo no está bien cuando están pasando otras cosas en tu vida y que hay que poner límites, y que muchas de esas cosas están, como bien lo decías, Perla, hace un rato fuera de cámara, muy normalizadas. Entonces sí hay gente que ante la angustia, el coraje, el miedo, que son emociones normales de los seres humanos, lo primero que hacen en lugar de pedir esta ayuda o conversarlo o poder acudir a un profesional es siempre, pues ¿qué de malo hay la borrachera? ¿Qué de malo hay en la droga? ¿Qué de malo hay en la televisión o en las redes sociales o demás cosas? Entonces sí estamos viviendo en un momento, y la pandemia nos lo demostró, en donde muchas de estas reflexiones aparecen porque como seres humanos no hemos tenido o entendido la capacidad de conocer nuestras emociones, identificarlas y acudir por ayuda. Pero eso en parte está
porque no tenemos una cultura ni de hospitales, ni de psicólogos y psicólogas, ni educativa. Y también que está muy caro. No, y está carísimo. Carísimo. Entonces la gente dice, está no, carísimo. Pues, primero son otras cosas. Y hay mucho estigma, también. Porque además crecimos en una sociedad donde decían que si ibas al psicólogo es que estabas loco o loca. No, y luego no les pasa que, por ejemplo, con esta gente que bueno, es la artista, la no sé qué, tú de la percepción, como estás ahí viendo, no sé, una Britney Spears que sale bailando con los cuchillos y todo mundo, ay no, está loca y esto y lo otro. A ver, partimos de una conversación de está loca, ¿qué le pasa? Yo le pondría ropa. A ver, sí, o sea, esa no es la conversación. Exacto. La conversación es, a ver, vamos a ayudar a esta persona. O sea, está pidiendo a gritos que la ayuden. Ni su mamá ni su papá. Digo, pongo Britney Spears porque de bote pronto dejas entre las mujeres. Criticas de que, entonces no sé qué, y esto y tal. Sí. Y entonces, pero me llama la atención, digo, en mis círculos de amistades, la conversación es, ay no, me encantaría ponerle ropa y que mejor. Esa no es la conversación. Es que está loca, pobrecita. No, es, pues, ¿quién la está ayudando? O sea, no tiene ninguna brújula cercana a ella. Digo, estamos hablando de un artista, ¿verdad? De una persona que llevaba años, así como Matthew Perry, desde los 14 años, era alcohólico. Él lo dice en varias de sus entrevistas. Wow. Desde los 14 años él, y con su papá, que recientemente también subió una foto con su papá, y tú ves los comentarios de la foto del papá y en vez de decir, ay, qué padre, está con su papá, sale con un vaso así, con Coca-Cola, y el papá también, y los comentarios dicen, en vez de tipo, ay, qué padre foto, porque creo que era el día del padre, no me acuerdo, algo que salió con el papá, le ponen en el vaso de tener ron, eres un alcohol, o sea, es que los trolls también, o sea, todo ese troleo en redes sociales de... No hay sensibilización. No hay sensibilización. Y eso es parte del problema, ¿no? Eso yo creo que no hay sensibilización para ninguna enfermedad que tenga que ver con salud mental. La estigmatizamos mucho. A mí sí me preocupa mucho, yo ahorita que les decía que tengo un hijo adolescente, la parte del alcoholismo y las adicciones. Lo normalizamos desde que están en la prepa secundaria, se empieza a hacer. No hay programas o políticas públicas, o a veces ni siquiera se habla de eso. En México hay 35 millones de personas adictivas. Sí. ¿Adictivas? Alcohólicas también, el número está muy alto. Y ahora con la crisis del fentanilo, que también estamos viendo una cuestión muy importante. Vemos que el fentanilo se usa también como parte médica de manera controlada, que así empezó él, con una droga controlada. ¿Por qué? Porque había entrado en una cirugía, le dieron un tratamiento, un medicamento, y de ahí se fue haciendo adicto. Entonces, ahí también hay un punto muy importante que ver. Y que con todas estas crisis que estamos viendo de las adicciones, pues realmente no vemos una solución concreta para esto. Sí, es muy fuerte, pero ¿qué llamado podemos hacer para que la gente de veras... Yo sí creo que esto se resuelve también con presupuesto y prioridades. O sea, la salud mental sí debe ser canasta. El gobierno lo tiene súper abandonado, ¿no? Sí, no, o sea, parece inexistente. Sí, o sea, si se dan cuenta, sí, claro, los programas para ciertas enfermedades. Es más, enfermedades raras ya también las tenemos etiquetadas y cosas así. Sí. Pero esto de la salud mental, porque incluso fíjense en los políticos, yo siempre digo... Bueno, yo hago mis diagnósticos. ¿De qué quieren? Yo siempre digo, no, tú di. No se ha dado cuenta que tiene narcisismo. No se ha dado cuenta. Digo, yo no soy la gran especialista, pues, pero a lo que voy es que qué importante sería incluso tener políticos que vayan a terapia, ¿verdad? Claro, para que decidan con lucidez mental. Es que es un must ahorita, la terapia. Claro, y aceptarlo y reconocerlo. Claro. A ver, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo llegué y de repente dije, wow, la política te abre una puerta, porque si es poder, ¿no? Es poder y uno se puede trastocar con el poder, de verdad. Ahí está Trump. Y si no pones piecitos en la tierra y pides ayuda y tienes un círculo sano y relaciones sanas, pues sí te deschavetas, o sea... ¿Cómo le pasa a los artistas normalmente? Claro, y entonces... Sí es importante que lo reconozcamos, o sea, las emociones tienen
que ser reconocidas y que gerenciarse. Ese sería como nuestro caminito hacia una convivencia mejor y más sana. Pero si no hay prioridades en el presupuesto, si esto es inexistente, si no se enseña en las escuelas, si los niños y las niñas crecen pensando que bueno, pues ya estoy loco y así nací y así, ¿sabes? Entonces esto no puede tener un fin. Y yo creo que ahora con tanto avance científico, tecnológico, médico, clínico, pues puedes hacer maravillas para que además la gente que sí tiene una cuestión genética o algún tipo de trastorno o dependencia, digamos, con lo que funciona la química de su cerebro, realmente pueda ser atendida y entonces no lleguemos como sociedad a estos extremos. Totalmente. Y aquí lo irónico es que el programa se llamaba Amigos, Friends, y al final no tenía. Eso me partió el alma, fue así como, de veras, o sea, murió en la soledad, estaba solo en su jacuzzi. Horas antes había comido con una amiga que no era de Friends. Y la amiga dice, yo lo vi en perfectas condiciones. Imagínate pues el actuar de estoy bien, estoy súper bien. Y los casos que vemos la mayoría de veces de los suicidios, en este caso no sabemos si es suicidio, sobredosis, no sé, pero vemos que pasa el mismo patrón, que parece que estás perfectamente bien. Que ríes y realmente por dentro estás muerto. Entonces yo coincido con Indira que es número 1 presupuesto, políticas públicas, sensibilización y educación.